Hola, continuamos con la parte de inducción. Vamos a tener, entonces ya estábamos comentando que ahí se va a crear una autoinducción precisamente por el cambio de la corriente que tenemos. Aquí ya tenemos, por ejemplo, la ley de Faraday, tal y como está. ¿Sí? Notamos que ahí precisamente esta parte del número de vueltas de la espira, el cambio de flujo con respecto al tiempo, entonces va a ser proporcional al cambio de la corriente, ¿sí? Entonces ya depende cómo vamos a cambiar la corriente. Por lo tanto, vamos a poner aquí una constante de proporcionalidad que va directamente con el cambio de corriente. Y esto lo ponemos así, entonces ponemos una constante de proporcionalidad. ¿Sí? Le vamos a poner aquí una L y la vamos a llamar inductancia, precisamente. ¿Sí? Entonces nada más es eso, es porque es proporcional el flujo. Lo podemos sustituir entonces, en vez de poner esto en la ley de Faraday, lo ponemos aquí y ya nos va a quedar de esta manera. Entonces aquí metemos precisamente lo que es la inductancia y queda de esa manera ahí a la hora de ponerlo. Tiene las unidades, ya lo vemos ahí, entonces van a ser volts por segundo entre lo que es el ampere. A eso le vamos a llamar un Henry, ¿sí? La ponemos con la letra H. Entonces las unidades de inductancia son los Henrys. Bueno, un ejemplito, por ejemplo, ahora, ¿qué significan esos Henrys? Digamos que 3 Henrys, ¿qué nos está diciendo? Que es mucho, 3 Henrys. Bueno, nos está diciendo que por cada que cambia la corriente 1 ampere por segundo, entonces podemos decir que se obtienen 3 volts de voltaje inducido. Simplemente con eso lo podemos estar ahí checando y más o menos trataré ya con las medidas que se tienen. Vamos entonces lo ponemos de esta manera, ya aquí queda entonces definido, entonces va a ser precisamente en función del flujo, que ya lo vimos, y ponemos aquí la corriente. Entonces, ¿cómo va a cambiar el flujo? Con respecto a la corriente, ¿sí? A fin de cuentas es lo que tendríamos aquí. Ya cuando lo ponemos, nos vamos para acá, ¿sí? Entonces podemos poner eso. Entonces, precisamente, quitamos los cambios de tiempo y bajamos el de la corriente. Entonces, es más bien el cambio de flujo con respecto a la corriente. Y esta va a ser más bien la definición de inductancia, ¿está bien? Pues ya depende del número de espiras que tengamos, el flujo y el cambio con respecto a la corriente, que nos va a quedar pues entonces una derivada, ¿no? Del flujo con respecto a la corriente. Si es constante, lo podemos poner así todo, entonces lo damos a esta parte, más bien esta de aquí, que suele emplearse mucho. Y se le da el nombre a esto de aquí, se le llaman también conexiones de flujo, porque estamos multiplicando el número de vueltas por los flujos, ¿no? Entonces por eso se le llama conexiones muchas veces de flujo. Te lo pongo porque luego tenemos problemas con las constantes. De esta manera, entonces, aplicando precisamente esto, podemos obtener, por ejemplo, para un solenoide ya tenemos B, ¿sí? Hacemos la derivada de B con respecto de la corriente, ¿sí? Lo tenemos, metemos esto lo ponemos en la definición, suponemos que no está cambiando obviamente el área, ¿sí? Está fija, entonces la hacemos a un lado y llegamos a esto. Entonces con eso se obtiene precisamente ya haciendo toda la álgebra que tenemos aquí, la inducción para un solenoide. Entonces para un solenoide sería esta parte, ese es el área y esta es la longitud del solenoide. También se le suele luego poner el volumen, por ejemplo, a lo mejor podemos poner aquí por el volumen. Noten que únicamente depende de sus propiedades geométricas, lo mismo que la capacitancia, lo mismo que la resistencia. Por así decir, depende de su tamaño, ¿no? Aquí vemos que el volumen, mientras más volumen tenga, pues más inductancia va a tener. Lo mismo notamos que es con la capacitancia. Claro que no es práctico estarlo midiendo, pues tendríamos que desbaratar todo el inductor y estar midiendo todo esto, ¿no? Entonces, lo mejor es ya medirlo con aparatos directos. Aquí, bueno, esto es para un solenoide, ¿eh? Así se van obteniendo todos los demás, ¿sí? Digamos que y también se pueden obtener fórmulas derivadas. Recuerden que esta n minúscula es la densidad de vueltas, ¿no? Por unidad de longitud. Entonces lo pueden poner también como en términos de la unidad, del número de vueltas y tendríamos esta parte de aquí. No es nada complicado, ¿no? Entonces nada más es meter esto. Lo que nos importa es la definición que tenemos aquí y ya con eso podemos estar sacando algunos. Déjenme checar bueno. Ahora, vámonos entonces a una parte muy importante que aquí es más claro. Entonces ponemos un inductor que va a hacer eso y lo ponemos con una resistencia.
Aquí ya nos va a dar más información, nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya lo mismo hicimos con un capacitor, acuérdense, ya estudiamos el circuito RC, entonces ahora ponemos un circuito RL, hacemos lo mismo, ¿sí? Entonces ponemos por la regla de las mallas, la FEM de la batería, ¿sí? La FEM de la resistencia que está pasando, esta resistencia está fija, y le restamos también la autoinductancia, precisamente la FEM, ¿no? Inducida. Ya nos queda así, esto lo ponemos aquí. Este cambio es la corriente total que está pasando por el circuito, ¿eh? Noten eso también. No vamos a poner aquí la corriente inducida, ya la que está pasando ahí. Todo esto nos da 0. Y ya viene aquí cómo solucionarla. No me voy a entretener mucho en esto porque se hace exactamente igual que con el capacitor. Entonces es solucionar una ecuación diferencial muy simple. De todos modos, aquí está. ¿Sí? Y llegamos a esta parte. Ya llegamos aquí a esto. Entonces la corriente inducida va a ser esta. ¿Sí? Toda la corriente que va a estar pasando por el circuito cuando ponemos un solenoide. Aquí la diferencia es que ahora tenemos una constante. Si teníamos, cuando teníamos un capacitor, en un circuito RC teníamos una constante de tiempo capacitiva. Ahora tenemos una constante de tiempo inductiva. Vean cómo se define, ¿eh? Sería entonces la inducción entre la resistencia. Recuerden que para la capacitancia era C por R, entonces en este caso nos quedó L sobre R. Esas tienen unidades de tiempo. Y lo importante aquí es esto. Sí, una vez que se grafica, va a pasar esto. Entonces, parece como que, pues ahora lo que estamos almacenando, por así decir, es corriente, ¿no? Por así decir, con el capacitor, comparándolo con eso. Entonces, la corriente, de hecho, va a ir creciendo hasta que se hace constante. Acuérdense que lo mismo hacíamos con la carga. Entonces, parece como que le estamos diciendo aquí al inductor que le vamos a almacenar corriente. Es algo más o menos semejante. Entonces, él está tomando la corriente. Una vez que se establece, pues ya, ¿sí? Es constante y es la de la batería. ¿Sí? La que tenemos aquí, como si nada más tuviéramos la resistencia conectada. Tenemos que tener en cuenta eso, ¿eh? Los extremos aquí desde 0 hasta el infinito. Y lo demás es meter la solución de la ecuación diferencial. Entonces tiende a crecer y es como si estuviera entonces recibiendo corriente que la va a dejar ahí almacenada. Ahora, ¿qué pasa cuando ya lo tenemos así? Ahora, vamos a hacer ahora un circuito donde quitemos la batería. ¿Sí? Resulta que pues vamos a tener algo como esto. Y pues ahora la corriente va a bajar. Hacemos la misma ecuación diferencial y vean cómo baja. Como si tuviéramos corriente de ahí almacenada, ¿eh? Ahora. Entonces podemos hacer esto. Y bueno, ya de ahí en adelante podemos entonces más o menos intuir que podemos tener ahí un capacitor también. Entonces, por ejemplo, a la hora que nos manda la corriente, pues podemos poner un capacitor que la reciba, entonces va a guardar carga. Y entonces cuando se descarga el capacitor podemos mandársela al inductor y estar ahí jugando con eso. Precisamente va a ser el principio de la corriente alterna, ¿no? O de los circuitos de corriente alterna que vamos a tener por ahí. Bueno, entonces tendríamos esta parte. No dejen de, precisamente de tener estas fórmulas ahí en el formulario y tener bien presente las gráficas para poder contestar, ¿sí? Entonces, checar lo que pasa. Porque muchas veces las preguntas están muy sencillas, pero si no checan esta parte, nos cuesta trabajo. Y aquí ya es más obvio, ya cuando le ponemos la resistencia, ya la corriente pues ya se va más despacito. Ya, o sea, ya vemos eso, ¿sí? Ya entonces ya tiende a, digamos, a batallarle por la autoinductancia. Ahora sí que es por la autoinductancia del solenoide, que está está creando una corriente en sentido opuesto. ¿Está bien? Y lo cual no se descarga, pues es lo contrario, al contrario, la va a favorecer. ¿Sí? También es lo que tenemos que revisar. Bueno, entonces hay que revisar esta parte bien, junto con la definición que tenemos de inductancia. ¿Está bien? Le dejamos esta parte. Gracias.